Días, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos otra lección de tarot. Vamos a estar hablando sobre el arcano número 16, la Torre. Esta carta es de las más temidas del tarot y con justa razón porque suele describir momentos de crisis, de ruptura, cuando hay una revelación violenta, cuando algo que nos daba estabilidad se rompe, lo perdemos. Entonces, describe momentos de crisis básicamente y es una carta que ataca mucho al ego, porque por lo general los problemas que tenemos cuando sale esta carta en realidad son bastante liberadores y nos permiten salir de nuestra zona de confort, de esa torre, de ese castillo en el que estamos adentro y nos permite crecer. Luego vamos a ver la simbología, pero es una carta que habla de salir de lo limitado y expandirse aún más, seguir creciendo. Pero obviamente a veces las cosas pasan de manera que es como un sacudón, que nos deja como, ¿qué está pasando? Auxilio. Entonces eso es un poco difícil de sobrellevar y es el tipo de situaciones que describe esta carta a la Torre. ¿En qué tipo de consultas aparece esta carta? Como les mencionaba antes, aparece en momentos de crisis, en rupturas de pareja, en despidos, en situaciones que te sacan de lo habitual, que sentís que perdés algo y son por lo general bastante inesperadas. También esta carta aparece en momentos cuando tenemos que romper estructuras mentales, creencias. Puede ser que tenga un significado positivo, no tiene por qué ser tan temida, porque a veces rompemos con patrones de conducta, con cosas que no están buenas. Entonces ahí también es bastante útil buscar algo más, expandirnos, alejarnos de eso que realmente nos estaba perjudicando, pero que era lo único que teníamos conocido. Muchas veces también aparece cuando nos enteramos de cosas, cuando descubrimos cosas de personas que es como, "Ay, no lo puedo creer, no puedo creer que esta persona es así, no puedo creer que esto se dio de tal manera". Son como noticias que son muy reveladoras y nos tiran abajo un ídolo o nos tiran abajo una situación que teníamos idealizada. Cuando esta carta está invertida, suele indicar que el consultante tiene una actitud con respecto a la situación en la que no quiere aceptar la realidad. Es como que hay un caos inminente, se está yendo todo a la M y esa persona no lo quiere aceptar, está tratando de poner como parches, curitas, entonces está tratando de remediar lo irremediable, pero está en un caos total. Es como que mejor le convendría aceptar que algo se está terminando, que algo no tiene cura, que algo no tiene solución y que en cambio tiene que ver para otro lado, tiene que seguir creciendo, pero dejando eso atrás. También suele indicar que las personas tienen un caos interno muy grande. Cuando sale invertida, por lo general, hay como mucho conflicto, muchas emociones, mucho sufrimiento, pero la persona no puede expresarlo, sobre todo si sale con cartas como el ermitaño o con cartas como el 5 de copas, algunas que sean como más hacia lo interior, hacia lo interno y no tan expresivas, quiere decir que la persona probablemente está teniendo mucho conflicto interno y no puede exteriorizarlo. Ahora, analicemos esta carta simbólicamente que tiene de todo. Primero que nada, observamos una torre. Una torre es un edificio, es una estructura, es todo aquello que hemos construido con ideas, nuestras creencias, todo con lo que nos identificamos. Por ejemplo, la percepción que tenemos de nuestra familia, la percepción que tenemos de nuestra pareja, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esas son ideas, son estructuras que hemos formado, son un dibujo, una imagen que nosotros tenemos en la mente. Si te pido describirme a fulano de tal, vos me vas a decir, es así, es así, su personalidad es de tal manera. Bueno, esa es la torre. Y acá se está destruyendo esa torre. Entonces estas ideas, estas estructuras se me van a caer, se me van a derrumbar. ¿Y por qué se me van a caer y se me van a derrumbar? Por el rayo. El rayo es un conocimiento. Vieron que los rayos son como una luz y es algo que es como, el rayo es muy simbólico de noticias y cosas inesperadas, pero es que es como una luz que es cegadora y es como fulminante, ¿no? Cuando cae un rayo, cae un rayo. Y esto quiere decir que es un conocimiento que viene, que se revela a nosotros, una verdad que nos deja en el aire con respecto a algo o a alguien. También observamos que hay una corona que se cae, la corona representa el ego, la personalidad, y entonces de nuevo es la caída del ego, es lo que vos creías que era, lo que vos creías sobre cierta persona o sobre cierta situación, se cae como la corona, se vuela. Entonces ahora tenés que reconstruir tu idea con respecto a eso. También observamos unas chispitas de fuego que van cayendo alrededor de esta imagen, es como si lloviera fuego, que tienen, algunas personas dicen que tienen la forma de la letra Yod, la letra hebrea Yod, que es la que representa la chispa divina, y justamente son 22, que es un símbolo bastante interesante porque
representa los 22 caminos del árbol de la vida y también los 22 arcanos del tarot. Entonces todo esto quiere decir que esta situación de caos que está atravesando la persona, el consultante, va a tener un impacto espiritual para esta persona. O sea, es una enseñanza de vida, es un evento canónico de esta persona y es algo que va a definir su evolución, su crecimiento espiritual. También observamos que hay personas cayendo de la torre, entonces eso es salir de uno mismo, es de nuevo la caída del ego, el quitarse máscaras, el dejar de ser fulano de tal. O sea, no toda tu identidad, pero por ejemplo, tal vez dejas de ser fulano de tal el novio o la novia, fulano de tal el hijo o la hija. No es que vayas a dejar de serlo porque tengas una ruptura, porque pierdas a tu pareja o a tus padres, sino porque dejas de ser de esa manera. Es como que hay algo que se te revela y ahí entra en juego o en crisis una parte de tu identidad con la que ya no te identificas, con la que sentís que te tenés que renovar o que tenés que renacer de alguna manera y cambiar tu forma de ser. Y también habla de la expansión, habla del crecimiento, de salir de uno mismo, de ir más allá de lo conocido, de la zona de confort. Y observando el paisaje, atrás vemos que está todo oscuro, que es como una noche, puede ser la noche oscura del alma, que es cuando nos sentimos como muy conflictuados, cuando empezamos a cuestionar muchas creencias, muchas filosofías, para luego tener como más claridad y más estabilidad y más firmeza y más identidad más madura emocionalmente y espiritualmente. Pero también habla como de este no saber qué está pasando, de la ignorancia, ¿no? De este caos cuando se nos cae una creencia, cuando descubrimos algo y ya no sabemos qué pensar, que es como la oscuridad, y también hay nubes, que puede haber mucha confusión. Entonces, indica que es muy probable que uno tenga todas esas sensaciones, caos, confusión, ignorancia, porque obviamente cuando pasa algo, cuando es un primer sacudón que nos da algo distinto, no sabemos cómo reaccionar. Luego con el tiempo sí tenemos más claridad, otros eventos, otras oportunidades revelan por qué pasó eso, qué nos quiso decir ese evento que sucedió, entonces hay que seguir, hay que seguir y confiar. Ahora vamos a ver esta carta en distintas áreas de la vida y ya se imaginarán que la torre no es una carta muy agradable, muy cómoda. Por ejemplo, en el amor suele indicar rupturas, suele indicar que una pareja deja de ser, suele indicar que descubrimos cosas de otra persona, que se nos cae la imagen que teníamos de la persona que amamos, situaciones en las que hay crisis, hay problemas y por lo general tiende uno a querer alejarse de eso. Básicamente, por lo general, indica rupturas. Para las personas solteras es un derrumbamiento más bien a nivel interno. Quiere decir que el consultante tiene que cambiar creencias o puede vivir algún evento, alguna situación que lo haga pensar distinto, que le haga decir, ok, tal vez la expectativa que yo tenía de tener una pareja, de estar junto con alguien, de una persona específica o en general del amor, no es tan realista, no es tan saludable. Tal vez necesito enfocarme de otra manera, aceptar que quizás para mí es otra cosa distinta a la que yo espero. Es como que cuando sale la torre para una persona soltera y consulta por el amor, le dice, ok, se van a derrumbar muchas estructuras internas y a partir de ahí vas a empezar a construir tu autoestima. Obviamente primero quizás atravieses un periodo de crisis, porque cuando se derrumban estructuras internas, creencias, uno queda un poco en el aire, queda como les mencionaba antes, como en la oscuridad, pero después te vas a dar cuenta que eso es para bien, que van a caer viejas creencias, cosas que vos creías con respecto al amor que en realidad no eran saludables, no eran buenas. Entonces es un augurio bastante positivo, pero es un periodo de transformación, es un periodo de recomposición, de rearmarse a uno mismo. Y probablemente hayan sucesos que te hagan decir, ay, mira, yo lo que pensaba del amor, esto no es así. No, esto que tenía idealizado del amor no es así. También puede ser que le tomes idea a alguien de tu pasado o a alguien que vos decías, yo quería estar con esta persona, pero me doy cuenta que me decepciona, que, o sea, tenía interés en tal persona, pero ahora que descubrí cierta cosa de esa persona no me interesa, no me gusta, es como una decepción. Entonces suele suceder eso. Cuando esta carta está invertida, habla en las parejas, habla de parejas en las que vienen pasando cosas, una seguidilla de crisis, una serie de crisis y peleas, y es como que uno quiere evitar que se derrumbe esta torre y la están agarrando, pero ya no pueden más, se les está cayendo encima la torre. Entonces, suele hablar de eso, de parejas que están en procesos que se está terminando, pero están tratando de resistir a ese final. También puede ser que esto invertido no hable
de una separación definitiva, puede ser que haya un cambio en la pareja, que algo se termine, que a veces hay como pequeñas crisis, ¿no? Que no son definitivas. Esto depende mucho de las cartas que la acompañen. Tal vez algo cambia en la pareja, tal vez algo se termina, tal vez dejan de ser un tipo de pareja para ser otro tipo de pareja. No, no siempre es una ruptura definitiva y sobre todo si está invertida suele indicar como que hay mucha resistencia. Puede ser parejas que van y vienen, que terminan pero vuelven, entonces es como un poco compleja esa situación. Pero ahí hay que ver si hay algo, si se puede cambiar la relación y reformarla de otra manera, porque volver a lo que era antes es muy difícil. Entonces ahí hay que ver si se puede hacer algo nuevo con esa pareja o si es mejor dejarla y moverse a algo nuevo. Y en las personas solteras, cuando esta carta está invertida, habla también de un poco de dificultad para aceptar el cambio, es como que uno quiere aferrarse a lo antiguo, pero a la vez se da cuenta que lo antiguo le hace mal, tal vez quiere seguir viendo con buenos ojos a alguien que ya le descubrió algo feo, que ya sabe que esa persona no es para ella, pero aún así está como, bueno, quiero seguir intentando, quiero seguir soñando como antes, entonces hay una resistencia a aceptar estas verdades y estos nuevos cambios que descubrió el consultante. En cuanto a lo económico, lo laboral, esta carta, bueno, como es de crisis y finales, suele hablar de despidos, de finales de trabajos, de proyectos. Por lo general, no es un despido al azar, sino es que descubrimos algo, descubrimos que no venía bien ese trabajo, a veces descubrimos que había algo medio turbio detrás, sobre todo si sale con el diablo, con un 7 de copas, con alguna carta media, con la luna, con alguna carta media fantasiosa, media de ilusiones. Ahí podemos darnos cuenta que tal vez estábamos en un negocio o en un trabajo que era medio, que tenía algo medio turbio encima. Entonces, tal vez la torre es liberadora. Obviamente que cuando esta carta sale y consultamos por lo financiero, acá hay momentos de crisis, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo pagar algo. Y es un poco incómodo cuando uno dice que la crisis es como que te abre una puerta, ¿no? Porque se cierra una puerta y se abre otra. Pero la verdad es esa, es que esta crisis te está diciendo, no, vos no tenés que seguir por ahí, tenés que alinearte a algo que te va a hacer mejor. Pero es difícil llegar a encontrar eso. A veces es difícil, a veces es fácil, pero hay que estar abierto y hay que entender como de manera amorosa de que, bueno, si algo se terminó es porque tiene que venir algo mejor. Y hay que pensar qué es lo que querés mejor, es como que te tenés que predisponer, no hay que empezar con la negatividad y un círculo. Sé que es fácil decirlo y es difícil atravesarlo de esta manera, pero es lo que te aconseja la carta, que no te cierres y que te abras a estos cambios que pueden ser más positivos. En los estudios a veces indica cambios de carrera, cambios de profesión, como que tal vez estudiaste algo, pero eso no era lo que se alineaba con tu verdadera identidad, entonces querés estudiar otra cosa distinta, incluso si ya estás recibido, si ya pasó mucho tiempo, a veces pasa eso que decís, ok, yo tengo esto, pero no es lo que a mí me define, no es algo que a mí me haga sentir wow, entonces quizás puedo empezar a estudiar algo nuevo, algo distinto, o a hacer un proyecto, que no tiene por qué ser un estudio académico, puede ser también formarme en algo o empezar a aprender a hacer algo como medio de vida, de sustento. Cuando esta carta está invertida en lo laboral, de nuevo, es un poco lo mismo. Son proyectos, trabajos, sociedades que van mostrando pequeños signos de crisis. Tal vez mes a mes hay un problema distinto y es algo como que es bastante fuerte. Entonces tal vez es como hora de decir, bueno, esto no está funcionando, esto ya es mejor ir viendo qué otro camino yo puedo empezar a tomar porque acá se están empezando a derrumbar como una casa vieja. Y en cuanto a los estudios, a la profesión, también puede indicar eso, ¿no? Que no sienten comodidad, que no saben cómo aplicar esto que ustedes conocen, que ustedes saben hacer. Entonces tal vez es como un indicio de decir, ¿y si pruebo otra cosa distinta? ¿Y si empiezo a explorar por otros lados de a poco? En cuanto a la salud, es una carta bastante jodida, porque suele hablar como de situaciones de susto, ¿no? De cosas que pasan de repente, incluso tal vez no es algo inesperado, sino, por ejemplo, a veces venimos acumulando estrés, venimos teniendo un mal hábito que sabemos que puede tener una consecuencia negativa y nos confiamos de que eso nunca va a tener una repercusión muy fuerte, pero un día sí la tiene. Entonces es como, mira, ¿viste lo que te pasó por hacer todo eso tanto tiempo, por perpetuar ese mal hábito? Por perpetuar esa mala costumbre de tener tanto estrés, tantas cosas así. Bueno, son pequeños sustos que nos pasan a veces. También indica a veces accidentes. Entonces es una carta que si sale cuando estamos hablando
consultando por la salud, nos está invitando a que tengamos un poco más de cuidado, que bajemos un poco la velocidad, veamos si hay cambios que podemos hacer antes de que pase algo y aplicarlos en nuestra vida. Tiene un significado bastante similar cuando está invertida. Tal vez puede hablar de recaídas, puede indicarte, ¿te acordás cuando te pasó eso? Bueno, te puede volver a pasar porque estás haciendo lo mismo, estás repitiendo los mismos patrones, las mismas conductas que te pueden llevar a la misma consecuencia de lo que te pasó antes. En cuanto a lo espiritual, esta carta también esta carta es tenebrosa en general, pero luego es como que nos fortalece mucho, luego de que pasa esta oscuridad. Y de hecho esta carta puede representar la noche oscura del alma, estos periodos, como les mencionaba antes, donde uno empieza a cuestionar su vida, su filosofía de vida, sus creencias. En la espiritualidad específicamente puede cuestionar la religión, puede tener hechos que lo decepcionen. Incluso hay gente que, por ejemplo, a veces deja de creer en Dios, deja de creer en su espiritualidad, en el camino espiritual que tenía, porque tiene alguna decepción, por decir, ¿cómo me pudo pasar esto a mí tan trágico, tan grave? Si existiera eso en lo que yo creía, no me hubiera pasado, me hubiera protegido. Entonces ahí empieza todo este conflicto, ¿no? Como que a uno se le cae un ídolo, sobre todo en lo espiritual. Lo que uno idolatra puede que se caiga, que uno sienta desconexión, falta de fe. Pero yo creo que si uno empieza a analizar y empieza a estudiar bien las cosas y entender la naturaleza de la vida y del ser humano y de las energías, puede entender que todo lo que pasa tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un significado. Entonces ahí se puede alinear con algo más grande que el ego de uno mismo y que lo que uno espera de la vida. Bueno, es una carta que seguramente indica que luego de un dolor vienen momentos en los que uno puede reflexionar y filosofar con respecto a lo espiritual y entender que lo que uno esperaba, las expectativas que uno tenía en cuanto a la vida espiritual, tal vez eran un poco superficiales o eran un poco cómodas. Entonces esto es más realista, es más decir, ok, la espiritualidad no es un escapismo, no es para que vos hagas bypass y te distraigas y sientas bien, es para que crezcas, para que evoluciones, pero no es para que te sientas bien necesariamente. Es una carta un poco jodida, ya les digo, pero bueno. Y bueno, a veces también uno rompe con religiones o caminos espirituales que son medios que no tienen sentido, que son por costumbre, que son por tradición, con los que realmente no te identificas y tampoco te aportan nada bueno, más bien te critican, te perjudican. Entonces en esos casos hasta puede ser algo positivo, decir, bueno, acá corto, me libero de esta mochila, la dejo acá y empiezo a crecer, incluso sin nada, sin camino espiritual, a veces es mejor que algunos caminos que son bastante que operan desde el miedo, desde trabajarte inseguridades, complejos. Entonces, hay muchas religiones que son bastante bullying, digamos. Entonces, puede ser liberador. Bueno, eso es todo en cuanto a esta carta. Hagamos un pequeño resumen. Es una carta que describe momentos de crisis, momentos de ruptura, de verdades que se revelan y nos dejan como, ¿qué está pasando? Habla de la caída del ego, de cuando uno deja de identificarse con ciertas características de la personalidad o deja de ver a las personas y las situaciones de una manera de las que la veía, es como ya no las veo de la misma manera. Es una carta muy reveladora, pero un poco caótica, un poco como una explosión, digamos. Cuando está invertida, sigue siendo lo mismo, son procesos de caída, de derrumbe, pero son un poco más lentos. Uno suele tener más resistencia o suele interiorizar esto y no expresarlo hacia afuera. Y eso es básicamente lo que representa este arcano. Espero que este video sea de utilidad para ustedes. Si es así, pueden comentar, se los agradecería muchísimo. También pueden compartir este video, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Adiós.